Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de JR, donde cada día crecemos y sumamos aquí en el canal, en la familia JR. Así que bienvenidos, hoy estamos a 15 de junio de 2022, como pasan los días, ¿eh? Hace poco era 1 de junio y ahora estamos a 15, fíjate. Dentro de nada estaremos comiendo las uvas. Qué poquito queda, según un nuevo Bernabéu, mañana será este granizado. Uy, qué bonito, ahora un granizado, ahora a las 9 de la mañana un granizado estaría bien, ¿eh? Con el calor que hace ahora en Madrid. Y ahí al fondo ha llegado otra guía, lo que no sé si es doble o sencilla, aquí en el fondo sur, y vemos cómo están empezando las grúas a descargarla del camión para dejarlas en el apoyo, para luego comenzar a colocarle las extensiones, perdón, las conexiones, para poder subirlo, para poder izarlo hacia los altos del Santiago Bernabéu. Y aquí estamos un día más en la esquina de la Torre B. Siempre empezamos aquí, siempre empezaremos aquí. Mirad todo lo que hay, como ayer, ¿eh? Es increíble toda la maquinaria que hay, todas las piezas que tienen que subir. Luego esta tarde subiré un vídeo de los detalles de las alturas para que veáis cómo van las lamas, para que veáis cómo van las alturas y cómo va por encima de la Torre B. Y nuestro queridísimo Valle Encantado, aquí en Castellana. Madre mía. Continúan trabajando a full en el interior, en los interiores del Santiago Bernabéu, en las galerías. No dejo de ver escombros. Vamos a asomarnos por ahí. Es que mirad, no dejo de ver escombros y chatarra por todos los lados, contenedores para depositar la chatarra y los residuos. Y es que ya sabéis que están desalojando todas las entradas del Santiago Bernabéu, todas y cada una de ellas las están demoliendo para construir las nuevas, claro, para construir las nuevas. Y qué poquito falta, lo que decíamos antes, qué poquito falta para ver este pedazo de izado. Es verdad que no va a ser muy largo, no muy extenso, porque no irá pegado arriba del todo. No irá pegado arriba del todo, simplemente lo subirán, que son 10-12 metros, más o menos, hasta las puntas, hasta estas puntas de las piezas blancas que tenemos ahí al fondo, entre la grúa y la pieza amarilla. Ahí lo tenemos. Simplemente lo subirán esos metros, yo creo que unos 10, de 10 a 15 metros más o menos. Alguien se muere de calor. A ver, la ambulancia, pobrecilla la ambulancia, que no la dejan pasar. Ahí está. Y mirad todas las piezas que van haciendo aquí en la esquina de la Torre B para subirlas posteriormente en un futuro hacia la parte superior de la misma, de la Torre B. Pero mirad cómo va, ¿eh? Todas las piezas blancas que tenemos por aquí. Es alunizante, como dirían los ladrones, alunizante. Otro camioncito de fraile que sale. Ya parece que tenemos todas las casetas bien instaladas, esas nuevas casetas que llegaron ayer. Y ahí vemos como en el interior de esa nueva estructura en la viga corona siguen trabajando para colocar más piezas día a día. Es verdad que va como a cuentagotas, pero poco a poco ya van consiguiendo de una gran estructura aquí en la Castellana, ¿eh? Luego ya cuando terminen de subir la viga museo, esto va a ser un polvorín, esto va a ser incredible. Ya tenemos los cables de izado también en la parte sur aquí de la Castellana, así que pues nada, lo único que queda es retocar. Y en el día de mañana imagino que lo que harán será una especie de simulacro por la mañana, y si todo va bien, hasta incluso antes de comer o después de comer lo pueden subir. Mirad ahora cómo se ve esta parte de aquí, ¿eh? Lo enseñamos ayer, pero mirad cómo se ve ahora mismo todo esto. Es que no se ve nada, es que ya no podemos ver ni grabar nada desde aquí. Y ahora sí que sí, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, seguramente también estáis viendo el vídeo por la tarde, así que muy buenas tardes, buenas noches, depende, como siempre digo, de cuándo lo estés viendo y desde dónde lo estés viendo. Tenemos aquí la viga corona, que se ve más que la viga museo, porque ya sabéis que las casetas ocultan un poco nuestra visión. De momento en la parte superior, ahí vemos, en la parte superior de la viga corona continúan sin colocar más chapa en la parte superior de la misma. Es verdad que han colocado las lonas, esas redes azules de seguridad, pero de momento todo sigue igual. Hoy a 15 de junio sigue todo igual. Ya sabéis, tenemos los cables de izado también en la parte superior, en la parte de sur de aquí de la Castellana. Los tenemos totalmente instalados. Ahora vamos a hacer un paneo general desde allí para que veamos todo más o menos mejor de lo que estamos viendo ahora. Y aquí lo tenemos, estamos casi llegando a Torre C y tenemos muchas cosas que contar. Mirad cómo el otro día, ayer contábamos esa instalación de chapa en la parte superior aquí
de la viga museo. Ahí vemos en la parte superior, en el techo de la viga museo, cómo colocaron esa chapa. Y vemos que la grúa que tenemos justo en medio aquí en Castellana sigue visualizando, sigue repartiendo material y muchas piezas a lo largo de toda la viga museo. Y al igual que ese pedazo de grúa está repartiendo material, ahí vemos como esos pedazos de trabajadores continúan rematando todas las partes, esos últimos remates aquí en la viga museo. Continúan trabajando en ella. Parece que no, pero parece que están ultimando todo para mañana. Es que, tío, pedazo de crash, colega. Es que son lo mejor. Aquí a 40 grados, a menos 10, da igual invierno, da igual verano, da igual. Están aquí siempre trabajando y no hay ningún pero por parte de ellos. Seguimos, no paramos. Llegamos aquí a Torre C. Llegamos al montículo de Honduras. Por cierto, en Honduras no es donde se celebra esa gala de supervivientes. Es donde están esa grada, ese programa de supervivientes. Creo, ¿eh? Bueno, aquí ya sabéis que en la esquina de la Torre C llegaron esas pedazos de lamas en dos tandas. Parece que 7 cada una. Y parece que han desaparecido. A lo mejor las han subido ya a lo que es la cubierta norte, que también va muy avanzada a lo que se refiere con las lamas. Aquí mucho acopio de material. Ladrillos, imagino que los ladrillos serán para, en cuanto terminen de demoler, empezarán, luego reanudarán esa marcha y empezarán a cementar y a construir. Ahí tenemos listos ya los ladrillos. Tenemos a la derecha carretillas, plataformas, contenedores de demol y demás uniones. Ahí vemos también esas bases, a ver si lo podemos ver. Ampliamos más. Muchas gracias, Tun. Ahí lo vemos. Ojo, manifestación. Buah, pues no tiene tiempo esto ni nada. Qué susto, digo, manifestación. Que dejan aquí las obras paradas. Bueno, lo dicho, seguimos. Aquí vemos otro pedacito de la viga museo, la Torre C. Y de momento, ahora pasaremos por ahí, pero parece que entre costilla y costilla aquí no parece que hayan puesto esas bases, que yo creo que son esas precisamente, las que han puesto en la Torre B. Esas bases que construyen ahí, y que yo creo que va a ser para un ascensor de servicios, un elevador de servicios. Y lo que parece, vamos a movernos, parece que esta esquina de la Torre C, esta parte de Castellana con Rafael Salgado, parece que no está todavía techada esta esquina, pero a ver, vamos a hacer un pequeño zoom y parece que están empezando ya a techar también esta esquina. Parece que están empezando ya a terminar esta esquina, dejarla completamente tapada para que la gente no se pueda mojar en los partidos. Y ahí vemos a esos pedazos de cracks trabajando ahora mismo en la zona. Desampliamos, y la Torre B, la esquina de la Torre B ya la tenemos completamente lista, completamente tapada. Luego lo veremos también en el vídeo de los detalles. Hoy no puedo decir que es turno del fondo norte, ni puedo decir que es turno del fondo sur, porque ya es que descuadran las cosas. Porque ayer tocaba en el fondo sur y llegó la guía al fondo norte. Bueno, las dos guías sencillas. Por cierto, la guía doble que hablábamos ayer en el directo, la guía doble que tenían que traer ayer, esa va justamente seguida a esta. Es decir, va en esta zona de aquí, esta esquina de la Torre C. Así que no cunda el pánico, que no salte la alarma, porque todo va bien según los planos, todo va bien. Y mirad, esto es lo que decía antes, perdón, esto es lo que decía antes, no han completado estas bases. En la esquina de la Torre C todavía sigue obsoleto esto, sigue huérfano. Y ahí vemos esas conexiones, esos agarres, para en un futuro colocar, a ver, vamos a hacer un poquito, ahí están. Esos agarres, esas conexiones para colocar las bases que estamos diciendo. Bueno, ¿qué estoy diciendo? Bienvenidos a Rafael Salgado, un día más. Aquí estamos en Rafael Salgado, Torre C. Vamos dejando atrás la Torre C, vamos entrando ya en Rafael Salgado y entramos de nuevo en otra nueva dimensión. Aquí estamos con Radio Grons, totalmente abierto, puertas abiertas. Así que estarán trabajando a full, al completo ahí en el interior del invernadero, como dice el Real Madrid, el mejor club del mundo. Bueno, aquí de la mano siempre del José Luis, el restaurante José Luis. Si nunca habéis venido, por favor, tenéis que venir, es increíble la estancia. Aquí son súper majos y comidas súper buenas. Tenéis que venir, sin duda, tenéis que venir. Nos elevamos un día más en este pedazo de montículo, que en realidad es un garaje, para ver y visualizar todo lo que están haciendo. Bueno, todo no, todo lo que se pueda ver. Bueno, exclusivo mundial en el día de hoy. Acaban de subir, van a empezar a subir estas pedazos de conexiones aquí en el fondo norte.
Que por cierto, si queréis ver el directo en el que ayer subían las dos guías sencillas, tenemos los dos directos, uno por la mañana y otro por la tarde, en el que vimos cómo subían, que por cierto ya están las conexiones puestas. Muy bien, han ido muy rápido, muy bien, me gusta. Ahí vemos cómo han conectado ya esas dos guías sencillas que trajeron ayer, estas dos, ahí las vemos. Han conectado por la parte inferior, solamente por la parte inferior. La parte superior ya está enganchada al suelo del Skywalk. Y de momento, bueno, le han dado un buen apretón a las conexiones, Le han dado un buen apretón a las conexiones porque mirad, todas las conexiones que tenemos ya, yo diría que desde aquí hacia la derecha tenemos todas ya. Sí, tenemos todas, bueno, desde aquí más bien, hacia la derecha tenemos todas las conexiones y ahora parece que van, míralo, ahí están. Ahí parece que van a subir más todavía. Claro, tío, es que cuando quieres... ¡Ay, saluda! Cuando quieres se puede, es que no hay otra cosa. El poder es querer, o es al revés, ya no me acuerdo. Y ahí vemos cómo está el escombro todavía, esperando a que lo recojan. Todos los contenedores aquí en Rafael Salgado, en el fondo norte, completamente llenos. Y aquí vemos este acopio de los raíles, de las lamas, donde ya las vemos completamente vacías. Han subido todas a la cubierta norte, que luego os reitero que lo podéis ver en el vídeo de los detalles de esta tarde. Lo vais a poder ver cómo están instalando otra lama en el fondo norte. Se ve desde lo lejos, pero se visualiza súper. Como dirían en Italia, molto bene. Este va a ser el lugar final de esa última conexión. Está entre esta guía sencilla, una de las de ayer, y la guía doble. La última guía doble que han incorporado aquí en el fondo norte. Y ahora sí que sí, llegando aquí a la Torre D, vemos como todavía la Torre D está todavía en esos dos anillos totalmente demolidos. Parece que no han hecho ningún avance, colocaron esas barandillas de seguridad y de momento parece que no han hecho nada. Parece que en la Torre A tampoco. No sé cuándo empezaremos a ver simétricamente los mismos trabajos. El interior. Y si subimos la mirada observamos que siguen colocando más chapa en la parte superior, en esa segunda mini planta, en el futuro Skybar, aquí en la esquina de la Torre D, de decimocuarta, sí, de decimocuarta. Ahí vemos, bueno, ahora lo veremos mucho mejor desde la esquina, esta esquina de la Lotería Calvo de Oro. No, es la Saeta de Oro. Vale, seguimos teniendo más lamas. Parece que el camión que vimos ayer cómo llegaba en este semáforo, aquí lo vimos, porque si visteis el vídeo, lo habéis visto, seguro. Parece que dejaron las lamas en este lado de aquí. Aquí tenemos más lamas. Es verdad que faltan algunas, yo diría que unas 2 o 3 lamas en la parte más interna del Bernabéu. Parece que han cogido lamas y las han subido ahí al fondo norte, a cubierta norte. Aquí tenemos más lamitas para subir. El calor aprieta y se nota. Y aquí estando ya en la Torre D, vemos cómo continúan subiendo estas láminas que van haciendo con estos rollos. Ahí en esa caseta de ahí lo vemos. Ahí lo vemos, esa es la fabricación. ¡Ojo! ¿Qué pasa ahí? No será humo eso. Bueno, seguimos. Vemos cómo todavía tienen preparadas más láminas para subir a la cubierta, en este caso esta esquina de la cubierta norte y la cubierta este. Nada, vengo de la Saeta de Oro y sigo siendo pobre. No me ha tocado el euromillón. Ahí vemos, esta era la mejor imagen que decía que iba a mostrar ahora. Y vemos como poco a poco van completando en la parte superior esa chapa en esta esquina de la Torre D. Hay esas escaleras recién incorporadas también. Y cómo asoman esas tubulares por el medio de la chapa, Todo lo que queda todavía por construir, por hacer en nuestro queridísimo Santiago Bernabéu, que por cierto, esta esquina tampoco está techada. Esa primera capa tampoco está techada, así que como me encantaría tener un dron y volarlo por el Santiago Bernabéu, aunque sea de noche, me da igual, pero volarlo, ¿Os imagináis? Bueno, es más, me compré un dron por 30 euros, gracias a mi tocayo Jesús, y estoy esperando a que venga. No lo voy a volar, obviamente, porque lo tengo totalmente prohibido, pero me dan ganas. Lo voy a volar en mi parcela. Vale, no sé si aguantar un poquito más porque parece que van a empezar a subir una lámina, está totalmente preparada, lo único que falta es que baje la grúa torre con ese pedazo de balancín amarillo para coger las pedazos de láminas. Es que mirad, es que yo creo que son unos 50 metros, más o menos 50 a 40 metros mínimo. Ahí continúan trabajando en la parte más exterior de esas vigas superiores que subieron aquí hasta hace 2 semanas por lo menos. En el lateral ahí vemos cómo siguen dándole que te... Ya sabéis que las conexiones que subieron esas vigas superiores, las conexiones no va directamente con ninguna tubular ni nada, no, va directamente con las tancas de ampliación del tercer y cuarto anfiteatro
y ahí es donde conecta. Aquí lo podemos ver, Zanca y vigas superiores, totalmente conectadas. Eso es la conexión que hay entre ellos. Es un bonito amor y romance entre ellas. Y ahora sí que sí, nos adentramos en el misterioso mundo y bonito del nuevo edificio. Vamos a ver qué nuevas piezas han puesto en el día de hoy. Bueno, en la tarde de ayer, incluso en la mañana de hoy. Vamos a ver qué novedades tenemos. Parece que tenemos la grúa ahí al fondo, ese gancho en el interior, en los entresijos del nuevo edificio. Parece que siguen a tope, dándole que te pego ahí a la instalación de nuevas piezas. Y por cierto, en el día de ayer comenté que qué sería esto. Muchas gracias a todos. Parece que es un principio de esa capa intuminiscente. Bueno, yo le llamo ahora capa Chomini, y es lo que están impregnando ahora mismo para luego posteriormente. Bueno, yo creo que acerté ayer, porque realmente dije lo que estoy diciendo ahora, aunque muchos me lo habéis dicho, pero acerté. Así que es esa parte donde están impregnando ese elemento para el incendio, esos incendios que se suelen provocar, que suelen pasar a veces y que dices, hala, mira, si tienes esta capa no te pasa nada, casa. Que ojalá que nunca pase, que nunca se incendie esto, vamos, por favor. Si después de estos días que está habiendo casi 45 grados en Santiago Bernabéu no se está incendiando, nunca se incendiará, hombre. Seguimos, continuamos. Ahora sí que sí, estamos totalmente en medio. Es decir, parte derecha, fondo norte. Parte del medio, donde estoy yo. Sí, estoy yo mismo en el hemisferio. Y parte sur del Santiago Bernabéu. Estamos aquí todavía visualizando novedades. No tenemos de momento esa chapa entre medias como tenemos en esta parte de aquí. A ver, porque quiero... A ver, sí, quiere pasar. Ahí vemos como todavía no han incorporado todavía las conexiones entre ellas, así que hasta que no estén puestas, no estén instaladas, no van a colocar la chapa que vemos en nuestra izquierda. Siguen y continúan subiendo más piezas para seguir formando el nuevo edificio. Y mirad también cómo ahí al fondo tenemos nuevas piezas esperando a ser izadas. No digo los trabajadores, digo las piezas. Pero aún así va bastante avanzado el nuevo edificio, porque mirad todas las plantas que tienen ya incorporadas esa chapa. E imagino que también habrán ya hormigonado. Recuerdo haber visto en esta parte de aquí, toda esta parte de aquí, algunos cubiletes de hormigón proyectando, dejando hormigón en algunas zonas del nuevo edificio aquí en Padre Damián. Ahí vemos en Sagrados Corazones, como hoy no tenemos ninguna pieza para adentrar al interior de Santiago Bernabéu, allá estaban las bandejas del césped, sí, las bandejas del futuro césped, donde se van a mover para ese césped retráctil. Y así pasa, que el interior no lo podemos ver, pero gracias que a veces tenemos imágenes, podemos enseñaros lo que está pasando en el interior. Así que aquí estamos un día más en Sagrados Corazones, divisando el lateral este, todo el lateral este. Hoy 15 de junio, 15 of June del 2022. Aquí estamos un día más viendo crecer el nuevo edificio aquí, el futuro Sky Bar, aquí en la esquina de la Torre A. Grada prefabricada, vamos a ver si ha llegado grada prefabricada. Vamos a ver si ha llegado. ¿Ha llegado? Lo veis vosotros, porque yo no. Escombros, sí, ha llegado mucho escombro. Mucho. Y ladrillo. Así que no hay grada prefabricada de momento en esta zona sur de aquí, de ampliación del tercer y cuarto anfiteatro, más bien cuarto anfiteatro, tendrá que seguir esperando. Mientras tanto están colocando ya esas pedazos de grúas para subir ese último faldón aquí en el fondo sur que acaba de llegar en el día de hoy. Vamos a verlo, aquí en el canal, directazo. Y otra toma, en este caso de parte inferior de la viga, de la Torre A, en este caso del futuro Sky Bar. Ahí vemos cómo va creciendo, cómo sigue creciendo. Nuevas piezas, están colocando esas redes azules para luego posteriormente colocar chapa como tenemos a la derecha. Y poco a poco, día a día, va creciendo muchísimo más, como diría mi abuela, muchísimo en vez de muchísimo, ya lo sabéis, ¿no? Y ya sabéis que todas las piezas las van acopiando en este lado de aquí. No hace falta que os lo diga, ¿no? Si veis mis vídeos diariamente, lo sabréis, lo digo mucho. Y piezaca volando. Otra piezaca que va para el interior del Santiago Bernabéu, en este caso para el nuevo edificio, aquí en Father Damián. Bueno, hoy está cortado, un segundo que pasa el autobús. Hoy está cortada la entrada al interior. Me imagino que será por este pedazo de izado que va a haber aquí. Están colocando ahora mismo las conexiones amarillas. A ver si consigo ver si es doble o sencillo. Pero han cortado totalmente, la entrada está hasta tapada, la puerta. Pero en teoría en este lado ya toca sencillo, ya se acabaron todos los dobles. Así que nada, nos quedamos aquí en el fondo sur para hacer ese pedazo de time-lapse y el directo correspondiente. Así que disfruten del time-lapse. Bueno, 2 horas de directo
Y aquí seguimos, ¿eh? Acaba de llegar este camioncillo, que es el que ayuda a darle la vuelta a la pedazo de guía para luego colocarla en posición de izado. Y aquí seguimos. Estoy esperando a que lleguen los chorizos y la barbacoa. Pues nada, son las 1:15, aquí seguimos esperando a que dicen esa pedazo de viga, esta pedazo de... pues lo que se suele decir como soporte para la piel. Así que nada, me voy a comer, me da a mí que se van a ir a comer en breve, así que voy a subir el vídeo y luego por la tarde seguimos. Muchas gracias a todos, si te ha gustado el vídeo déjame un like, suscríbete al canal y nos vemos muy pronto. Chao, 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 a la madre.